Hola a todos, mi nombre es Guadalupe Bautista Cruz, doctorante en Educación en la Universidad IEXPO. Hoy nos encontramos en un episodio más de este su podcast educativo, donde hablamos de lo mucho y poco que ocurre en este ámbito. Bueno, comencemos mencionando que para hablar de este tema nos estaremos basando en las ideas de Tourillan, 1996, análisis conceptual de los procesos educativos formales, no formales e informales. Para abordar esta lectura, primero profundizaremos en la conceptualización general de estos tipos de educación, las diferencias que existen entre estos, así como las ventajas y desventajas de cada uno. E incluso para mejorar la comprensión del tema, se aportarán ejemplos desde la perspectiva de quien tiene una función de docente frente a un grupo de primer grado de telesecundaria. Otro de los puntos a tratar es darle respuesta a la pregunta ¿de qué manera podemos atribuir el pensamiento crítico a los estudiantes? Posteriormente analizaremos si la educación y el maestro adoctrinan a los estudiantes a un sistema burocrático, reproductivo, que predomina en las masas sociales. Finalizaremos esta transmisión con las conclusiones de una servidora, tras haber dado a conocer el contenido de este podcast. Ahora sí, comenzamos. El concepto de la educación se ha transformado a lo largo de los siglos a medida que responde a la cultura y la tecnología cambiante. La evidencia de esto es que desde la antigüedad la educación era principalmente para las élites y se centraba en el aprendizaje de los oficios, la escritura, la matemática elemental y la religión. Nuestros antepasados tenían una idea diferente de lo que significaba educarse. Hoy las tendencias y problemas actuales hacen hincapié en la educación inclusiva, sostenible y centrada en la resolución de problemas globales. Sin embargo, algunos problemas como la brecha digital, las disparidades educativas y la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio todavía existen. Por lo anterior es que la definición de la educación es diferente a la de antes, porque hoy educación se define como un proceso. Este involucra una instrucción o una experiencia. Su finalidad es promover el aprendizaje de la cultura o de la realidad y a su vez transformarla, porque en efecto el estudiante es el sujeto clave para el cambio de la realidad, ya que es el vínculo directo entre el aprendizaje y las acciones en el mundo. Desde esta perspectiva se puede notar que las concepciones de la educación formal, educación no formal e informal son diferentes en términos de las metas establecidas. Los métodos, contextos y las formas de transmisión del conocimiento y por esto sus características son las siguientes. La educación formal es un sistema estructurado y organizado que suele ofrecerse en escuelas e instituciones educativas altamente permitidas y acreditadas. En otras palabras, este es un tipo muy clásico de educación. Tiene una estructura preplanificada, incluye varios niveles como preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Se caracteriza por un currículum y algunas metas específicas. Su evaluación también es formal, ya que el progreso se mide mediante pruebas y calificaciones. Un ejemplo de educación formal es que para que los adolescentes aprendan sobre ciertas disciplinas como la biología, matemáticas, lenguajes, deben de cursar la educación secundaria, un tipo de educación que se da en un espacio educativo con la instrucción o guía de una persona especializada en un área, disciplina o actividad. Una de las desventajas de este tipo de educación es la obligatoriedad, que a mi consideración llega a crear un ambiente competitivo que puede priorizar las calificaciones sobre el aprendizaje significativo. Además, lleva a ignorar la importancia de las experiencias de aprendizaje no estructuradas y autodidactas, que pueden ser igualmente valiosas. Pero bueno, el que no se recaiga en esta desventaja es mayormente el papel del docente. Por otro lado, la educación no formal se lleva a cabo fuera del sistema formal y por supuesto está planificada y también tiene un objetivo en específico. Otra de las características es que es flexible y está dirigida a la adquisición de ciertas habilidades prácticas o conocimientos. Entre sus características destaca que le permite tomar en cuenta las necesidades de los participantes. Se lleva a cabo teniendo en cuenta las características específicas de la situación problemática o las habilidades específicas del aprendiz y como regla general no otorga certificados y no tiene reconocimiento de su recepción. Un ejemplo de este tipo de educación es cuando en el grupo se aborda el tema de la igualdad de género en el embarazo adolescente y la crianza. Por tal motivo a los alumnos se les solicita realizar una investigación
educación. Algunos de ellos deciden tomar un taller sobre la igualdad de género. Este puede o no tener certificación oficial y generalmente es de participación totalmente voluntaria. Una de las desventajas son los problemas de alcance geográfico, ya que en áreas rurales o marginadas normalmente no se cuenta con los recursos y describir este tipo de educación primero se tiene que visualizar el panorama general del sujeto. El tercer tipo de educación es la educación informal. Es un proceso continuo que no solo se planifica, sino que también no se organiza de ninguna manera. Sin embargo, es con su ayuda que una persona se forma y prevé lo que será su base como ciudadano. Desde esta perspectiva, para el desarrollo de uno o ambos aspectos anteriores e ideológicos, principios y valores, la educación es el desarrollo de una persona y el propio individuo. Ejemplo de ello es que las instituciones llegan a crear una variedad de alumnos. Ejemplo de esto es que las instituciones llevan una gran variedad de alumnos, mismos que han sido educados por sus padres, de manera, por supuesto, informal. Les han enseñado valores, pero también ciertas costumbres, hábitos y formas de hablar, algunas no tan idóneas para su edad. Y esta última es una de las desventajas, ya que el contexto donde se lleva a cabo es amplio y uno de esos entornos son los medios de comunicación, que la mayoría de veces por no estar alfabetizados digitalmente se pierde el ojo. Después de abordar este primer punto, ahora responder a la pregunta ¿cómo nos podemos dar cuenta de que el alumno tiene un pensamiento crítico? Considero que el desarrollo del pensamiento crítico se logra identificando el comportamiento de nuestros estudiantes, sus habilidades y actitudes específicas que reflejan la capacidad de analizar, evaluar y argumentar sus opiniones. Algunas de las señales de sus habilidades que yo he visto son, por ejemplo, cuando muestran curiosidad e interés por un tema. Me agradó cuando planteamos el tema de las sustancias adictivas y ellos mismos vieron la posibilidad de realizar encuestas. Posteriormente graficaron resultados y fue impresionante que sus presentaciones les trajeron satisfacción personal. En otras ocasiones he visto cómo construyen argumentos para defender una postura en debates realizados en el aula. Temas como el noviazgo en la adolescencia han causado polémica y como este es un tema de interés, se han dado la búsqueda de información para que cada uno abierta sus puntos de vista, pero desde una perspectiva global. Entonces, creo que como docentes podemos percibir este tipo de capacidades. Para esto es importante la observación y crear ambientes de confianza y de aprendizaje idóneos para su proceso formativo. Otro tema es la resolución a la problemática, la educación y el maestro. Adoctrinan a los estudiantes a un sistema burocrático, reproductivo y que predomina en las masas sociales. En lo personal creo que el adoctrinar tiene una brecha demasiado amplia del término educación. Adoctrinar es la transmisión de ideologías absorbidas pasivamente y la educación va más allá de eso, porque en la actualidad la educación es un elemento que muestra cambio constante. Si vemos a nuestro alrededor, hemos pasado de lo tradicional a lo constructivista. No obstante, autores como Paulo Freire consideran que la educación tradicional sí es una herramienta para mantener el estatus social y económico. Por otra parte, Pierre Bourdieu toca el tema de cómo el sistema educativo perpetua las desigualdades sociales y culturales, y estas son fundamentales para entender esta idea. De esta manera, el adoctrinar funciona cuando transmitimos valores y cuestiones positivas, porque la imposición nunca debería de estar en nuestro radar como profesionales de la educación. Mi conclusión es que mucho depende de quien ejecuta el término. Los actores educativos son quienes realizan la transformación y sin ellos la innovación no es posible. Por eso la reflexión que nos deja este análisis es la importancia de conocer nuestro rol dentro de la educación y que si nuestros alumnos, autoridades y padres de familia lo desconocen, dárselos a conocer para que dimensionen el tamaño de cada acción que realicen. Gracias por habernos transmitido el día de hoy.